El día que mi exmarido entró a ese hospital cargando a su hija en brazos, me vio sentada en la sala de espera, se rió en mi cara y me preguntó, ¿dónde está ese hijo defectuoso tuyo? Ya se murió. Lo que él no sabía, lo que jamás imaginó en sus peores pesadillas, es que el médico jefe que le iba a salvar la vida a su hija era exactamente ese niño al que echó a patadas de la casa hace 18 años. Y cuando lo descubrió, su cara fue inolvidable. Pero antes de contarte esta historia que todavía me hace temblar, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Estaba yo ahí sentada en esa recepción fría del Hospital General de Puebla, hojeando una revista vieja sin ponerle atención a las letras, cuando escuché esa voz. Esa voz que no había oído en casi 2 décadas, pero que todavía lograba revolverme el estómago como si fuera ayer. Era Javier, mi exmarido, el hombre que me hizo pedazos cuando más lo necesitaba. Entró por la puerta automática, cargando a una niña de unos 12 años en brazos. La chamaca estaba pálida, sudando frío, claramente muy enferma. Él gritaba pidiendo auxilio, desesperado, exigiendo atención inmediata, como siempre hizo con todo en la vida. Javier nunca pidió nada, por favor. Él siempre exigió. Siempre creyó que tenía derecho a todo en el momento que se le antojara. Nuestras miradas se cruzaron de pura casualidad cuando pasó corriendo por la recepción. Le tomó unos 3 segundos reconocerme. Vi el momento exacto en que le cayó el 20. Abrió los ojos como platos, la boca se le aflojó un poco, y entonces salió esa sonrisa chueca y malvada que yo conocía demasiado bien. Esa sonrisa que siempre ponía cuando iba a soltar veneno. La enfermera le quitó a la niña de los brazos para llevársela a urgencias, y él se quedó ahí parado, clavándome la mirada. Yo no bajé la vista. No le iba a dar el gusto de verme débil otra vez. A mis 63 años, ya había aprendido que mirar al miedo a los ojos es la única forma de ganarle. Vaya, 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 dijo caminando hacia mí con ese andar de perdonavidas que el tiempo no logró borrar, solo lo hizo ver más patético. Si no es Beatriz, qué sorpresa encontrarte aquí. ¿Trabajando de afanadora en el hospital ahora? Siempre supe que ibas a terminar así. Respiré hondo. No iba a dejar que me afectara. Solo estoy esperando a alguien, le contesté tranquila, volviendo a mirar la revista. ¿Esperando a quién? ¿A ese hijo tuyo con problemas? Soltó una risa amarga. Por cierto, dime una cosa que siempre me dio curiosidad. ¿Aquel niño defectuoso que te empeñaste en criar todavía vive? ¿O la naturaleza finalmente hizo la chamba que tú debiste haber hecho y lo puso en un lugar donde no molesta a nadie? Sus palabras retumbaron en la recepción. Alguna gente levantó la vista, sacada de onda por tanta crueldad. Cerré la revista despacito, me la puse en las piernas y lo miré directo a los ojos. No sentía rabia ni rencor. Solo tenía una certeza tranquila de que ese hombre estaba a punto de recibir la lección de su vida. Pero antes de contarte qué pasó en ese hospital, necesito regresar el tiempo. Necesito que veas quién era la Beatriz de hace 25 años para que entiendas lo hondo del pozo donde este tipo me aventó. Tienes que conocer a la mujer frágil que se creyó sus promesas, que le agarró la mano cuando juró amor eterno, que cargó a su hijo en el vientre pensando que estaba construyendo una familia. Conocí a Javier cuando tenía 26 años. Yo era secretaria en un despacho contable y él era el nuevo gerente comercial, recién llegado de Monterrey, lleno de planes grandiosos y verbo mareador. Tenía ese encanto de hombre de ciudad grande. Hablaba de viajes al extranjero, de carros del año, de restaurantes fifís. Para una muchacha de pueblo como yo, que nunca había salido del estado, todo eso parecía cuento de telenovela. Me cortejó de una manera que nunca había vivido. Flores a la oficina, cenas en lugares carísimos, promesas de una vida de reina a su lado. Me decía que yo era especial, diferente a las otras, que me había escogido entre todas las viejas que andaban tras sus huesos. Me sentía la mujer con más suerte del mundo.
Nos casamos a los 6 meses de novios. Fue una boda preciosa con más de 200 invitados en un salón retacado de flores importadas que costaron un ojo de la cara. Yo traía un vestido blanco que parecía de princesa, con una cola de 3 metros. En las fotos de ese día, mi sonrisa era real, mis ojos brillaban de esperanza. De verdad creía que había encontrado al amor de mi vida. Los primeros meses estuvieron bien. Javier trabajaba un montón, ganaba buena lana y yo dejé mi chamba para cuidar la casa como él pidió. Decía que su mujer no tenía por qué trabajar, que eso sería señal de que él estaba fallando como proveedor. En ese entonces me pareció romántico, pero luego entendí que era puro control. Quería que yo dependiera totalmente de él. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. El embarazo llegó al 2.º año de casados. Cuando me hice la prueba y vi esas 2 rayitas rosas, lloré de felicidad. Corrí a contarle a Javier que llegó del trabajo y me levantó en brazos dándome vueltas por la sala. «Vamos a tener un hijo, mi heredero», gritaba vuelto loco. Ya hablaba de enseñarle fútbol al chamaco, de meterlo a los mejores colegios, de hacerlo un campeón. Los meses del embarazo fueron intensos. Javier me traía cortita con todo. ¿Qué comía? ¿Cuánto engordaba? Si estaba haciendo los ejercicios correctos. Compraba libros sobre embarazo y desarrollo infantil. A fuerza quería ir a todas las citas médicas. Quería controlar cada detalle. Yo pensaba que era preocupación, que estaba siendo un papá dedicado. No me daba cuenta de que era obsesión por la perfección. Me acuerdo clarito de la última consulta antes del parto. El doctor hizo un ultrasonido de rutina y se quedó viendo la pantalla más tiempo de lo normal. Llamó a otro colega para que viera. Platicaban en voz baja, señalando cosas en la imagen que yo no entendía ni papa. El corazón se me aceleró. «¿Hay algún problema, doctor?», pregunté con la voz temblorosa. Se volteó hacia nosotros con esa cara de velorio que ponen los doctores cuando van a dar malas noticias. Identificamos algunos marcadores que pueden indicar una condición genética. Nada que ponga en riesgo la vida del bebé de inmediato, pero es importante que estén preparados. El bebé puede nacer con síndrome de Down. El consultorio se quedó en silencio. Miré a Javier buscando apoyo, esperando que me agarrara la mano y me dijera que todo iba a estar bien, que íbamos a enfrentar juntos lo que fuera. Pero lo que vi en su cara me heló la sangre. Era asco, era coraje, era rechazo. «Eso tiene que estar mal», dijo parándose de la silla de golpe. «Haga el estudio otra vez. Esto no me puede estar pasando a mí». El doctor trató de explicarle que era solo una posibilidad, que necesitábamos más estudios para confirmar que aun si se confirmaba, los niños con síndrome de Down podían llevar vidas plenas y felices. Javier no quiso oír nada. Salió del consultorio azotando la puerta. Yo me quedé ahí sentada con las manos en la panza, sintiendo a mi bebé moverse, y me solté a llorar. No era miedo al síndrome, era miedo a la reacción de mi marido. Ya conocía a Javier lo suficiente para saber que la perfección lo era todo para él, y un hijo con necesidades especiales no cabía en el plan perfecto que se había armado. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. Javier casi no me dirigía la palabra. Llegaba tarde a la casa oliendo a alcohol y perfume barato. Cuando yo trataba de platicar sobre el bebé, sobre prepararnos para cualquier cosa, me cortaba de tajo. «No quiero hablar de eso», decía, y se encerraba en su despacho. Di a luz un martes por la tarde. Fue rápido, intenso, aterrador. Javier estaba ahí, pero parecía que su mente estaba en otro lado, como si prefiriera estar en cualquier parte menos ahí. Cuando el médico levantó a mi bebé y escuché ese llanto fuerte y sano, el corazón me estalló de amor. Era un niño, mi Santiago. La enfermera lo limpió de volada y me lo trajo para que lo viera. Era precioso, con sus ojitos rasgados, su naricita pequeña y chata, esos pliegues característicos. Yo sabía lo que eso significaba, pero me valió gorro. Era mi hijo, era perfecto, era mío. «Hola, mi amor»,
le susurré besándole la frentecita. Mamá te ama tanto. Miré a Javier esperando ver en su cara al menos una chispita de lo que yo estaba sintiendo. Pero lo que vi fue peor que indiferencia. Era asco. Miraba a nuestro hijo como si estuviera viendo algo repugnante. Yo no voy a criar eso, dijo bajito, pero lo suficientemente firme para que yo oyera cada palabra. Eso no es mi hijo. Las enfermeras trataron de disimular la pena ajena. Una de ellas le quitó a Santiago de mis brazos diciendo que le iba a hacer los primeros cuidados. Pero yo sabía que era para darme un momento con Javier. Yo estaba agotada, adolorida, confundida, pero aún así traté de creer que él estaba nada más en shock, que ya se le iba a pasar. Javier, por favor, le dije estirándole la mano. Es nuestro hijo, nos necesita. Dio un paso para atrás, como si mi toque le fuera a quemar. Que él no es mi hijo, Beatriz. Dejé bien claro el tipo de hijo que yo quería tener. Eso de ahí, señaló la cuna donde la enfermera atendía a Santiago. Eso de ahí es un error, un defecto de fábrica. Sus palabras se sintieron como puñaladas. Cada sílaba abría una herida nueva en mi pecho. Quería gritar, quería llorar, quería agarrarlo a golpes, hasta que entendiera que estaba hablando de nuestro bebé, de una vida inocente que acababa de llegar al mundo. Pero estaba muy débil, muy cansada, muy rota. «Lárgate», le dije volteando la cara. «Si no puedes amar a tu propio hijo, entonces lárgate». Y se fue. Salió de esa sala de parto y de la maternidad sin mirar atrás. Me quedé ahí sola, llorando en silencio mientras la enfermera me traía a Santiago de vuelta. Me lo puso en el regazo sin decir nada. Solo me apretó el hombro con cariño, como diciendo, «Tú puedes con esto». Miré esa carita pequeña, esos ojitos que apenas abrían, esas manitas que se cerraban y abrían buscando algo de qué agarrarse. Y en ese momento tomé la decisión más importante de mi vida. Si tenía que escoger entre ese hombre y ese bebé, escogía a mi hijo siempre. Los primeros días en casa fueron devastadores. Javier volvió no más para sacar ropa. Dijo que se iba a vivir a un departamento cerca de su chamba, que necesitaba espacio para pensar. Pero los dos sabíamos que eso era el fin. Me estaba abandonando porque el hijo no era lo suficientemente perfecto para su ego. «Te puedes quedar con la casa por mientras», dijo mientras llenaba una maleta. «Pero no creas que voy a mantener a este escuincle para siempre. Cuando salga el divorcio, vas a tener que rascártelas con tus propias uñas». Yo estaba sentada en el sofá con Santiago dormido en mis brazos. Ni me levanté para verlo irse. Solo abracé a mi bebé más fuerte y pensé, vamos a salir adelante. No sé cómo, pero vamos a salir. La realidad me pegó duro en las semanas siguientes. No tenía trabajo, no tenía ahorros que valieran la pena, no tenía familia cerca para echarme la mano. Mis papás habían muerto en un accidente de carretera 5 años atrás y yo era hija única. La familia de Javier se hicieron ojo de hormiga en cuanto supieron lo de Santiago. Su mamá, que siempre fue tan melosa conmigo cuando nos casamos, dejó de contestarme el teléfono. Santiago necesitaba seguimiento médico constante. Los bebés con síndrome de Down tienen más riesgo de problemas del corazón, respiratorios, del oído. Necesitan terapia física desde chiquitos para agarrar fuerza muscular, fonoaudiología para ayudar en el habla, terapia ocupacional para estimular el desarrollo. Todo eso costaba una lana que yo no tenía. Empecé a vender las cosas de la casa. Primero fueron las joyas que Javier me había dado de novios y de casados. Luego fueron los aparatos electrónicos, los muebles caros de la sala, hasta ropa de marca que nunca me ponía. Cada peso contaba, cada centavo era importante para asegurar que a mi hijo no le faltara nada. El divorcio fue rápido y cruel. Javier contrató a un abogado colmilludo que hizo de todo para probar que yo era una madre negligente, que había escondido información sobre la salud del bebé en el embarazo, que estaba tratando de sacarle dinero. Yo no tenía con qué pagar un abogado igual de perro. Acepté el trato que ofreció. Me quedaba con la casa 2 años, pero luego tenía que venderla y dividir el dinero con él.
No hubo pensión alimenticia porque alegó que Santiago no era capaz de aprovechar el dinero de forma productiva. El juez, desgraciadamente, se tragó el cuento. Cuando Santiago cumplió 6 meses, tuve que volver a trabajar. Conseguí chamba de limpieza en un edificio de oficinas. El turno era de 6 de la tarde a 12 de la noche. Le dejaba a Santiago a una vecina que me cobraba barato por cuidarlo. No era lo ideal, pero era para lo que me alcanzaba. Mi rutina era matada. Me levantaba a las 5 de la mañana con Santiago, lo bañaba, le hacía los ejercicios en casa que la terapeuta del centro de salud me enseñó, jugaba con él, lo estimulaba. A las 3 de la tarde me dormía un rato, mientras él también echaba la siesta. A las 5:30 se lo dejaba a la vecina y me iba a la chamba. Regresaba a la 00:30, lo recogía dormido, llegaba a la casa muerta, pero siempre le daba un beso en su frentecita antes de dormir. Los fines de semana hacía limpieza extra en casas ajenas para completar el gasto. Santiago se iba conmigo dormido en la carreola mientras yo tallaba pisos, limpiaba baños, planchaba ropa. Algunas patronas renegaban de que lo llevara. Decían que era falta de profesionalismo llevar niños al trabajo. Yo me tragaba el llanto y seguía limpiando porque necesitaba esa lana. Pero, ¿sabes qué fue lo más increíble de todo? Santiago era un bebé feliz. A pesar de todas las broncas, a pesar de que iba más lento en su desarrollo, siempre sonreía. Cuando llegaba a recogerlo con la vecina, se le iluminaba la carita. Me estiraba los bracitos con esa sonrisa chimuela que me derretía el corazón. En esos momentos yo sabía que cada friega valía la pena. Cuando cumplió 1 año, empezó a mostrar avances que ni yo creía. La terapeuta decía que se estaba desarrollando muy bien, que la estimulación temprana estaba jalando. Empezó a sentarse solito, luego a gatear. Yo lloraba de la emoción con cada cosa nueva que lograba. Fue en esa época que conocí a la doctora Alicia, una pediatra especialista en desarrollo infantil que empezó a consultar en el centro de salud del barrio. Revisó a Santiago en una consulta de rutina y se quedó impresionada con lo atento que estaba, con cómo reaccionaba a todo. ¿Usted lo estimula en casa, señora?, me preguntó. Hago todo lo que la terapeuta me enseña, le contesté. Platico mucho con él, leo cuentos aunque esté chiquito. Le pongo música diferente, le enseño colores, texturas. Ella sonrió. Sígale así. Santiago tiene un potencial enorme. Los niños con síndrome de Down pueden lograr mucho más de lo que la gente cree, especialmente cuando les echan ganas desde chiquitos. Esas palabras me dieron aire. Empecé a investigar todo lo que podía sobre desarrollo infantil, métodos de estimulación, educación especial. Me iba a la biblioteca pública en mis días libres y me pasaba horas leyendo, anotando, aprendiendo. Iba a ser la mejor mamá que ese niño pudiera tener, aunque tuviera que estudiar hasta la madrugada después de un día entero de joda. Santiago empezó a hablar a los 2 años. Fueron palabras sencillas al principio. Mamá, agua, guau guau cuando veía un perro. Pero para mí cada palabra era una victoria monumental. Lo grababa con el celular viejito que traía para verlo siempre y recordar que íbamos para adelante. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo. ¡Gracias! A los 3 años tocó pensar en la escuela. Los colegios privados eran impagables y las escuelas públicas de la zona no tenían estructura para la inclusión. Toqué decenas de puertas. Hablé con un montón de directores. Algunos fueron sinceros y dijeron que no sabían cómo tratar con niños especiales. Otros nomás ponían pretextos burocráticos para no aceptar la inscripción. Fue ahí cuando conocí a la maestra Carolina, directora de una escuelita primaria en la colonia vecina. Escuchó mi historia, vio a Santiago jugando con los bloques en su oficina y dijo: «Aquí recibimos a su hijo. No tenemos experiencia con síndrome de Down, pero aprendemos juntos». Y vaya que aprendieron. La maestra Carolina estudió, capacitó al personal, adaptó materiales. Santiago floreció en ese lugar. Claro que hubo broncas.
Algunos niños hacían comentarios gachos, algunos papás se quejaban de que estuviera ahí, pero la escuela se mantuvo firme. Fue en la escuela donde empezaron a notar algo extraordinario en Santiago. Tenía una memoria fotográfica impresionante. A los 4 años, se aprendía libros enteros después de oírlos 2 o 3 veces. A los 5 años, se sabía todas las capitales de la República, todos los estados, banderas, himnos. La maestra de ciencias se fue de espaldas cuando él explicó el ciclo del agua con detalles que niños de su edad no entendían. Beatriz, me llamó la maestra Carolina a una junta cuando Santiago estaba terminando el kinder. Su hijo tiene altas capacidades, es superdotado. Parpadeé confundida. ¿Cómo? Tiene síndrome de Down. Es raro pero posible, me explicó. Se llama doble excepcionalidad. Santiago tiene una condición genética que afecta algunas áreas, pero al mismo tiempo tiene una inteligencia muy por encima del promedio en otras, especialmente memoria, lógica e interés por la ciencia. Esa revelación cambió por completo cómo veía yo el futuro de Santiago. No era nada más un niño con necesidades especiales que yo tenía que ayudar a sobrevivir. Era un niño brillante, con un potencial inmenso, que yo tenía que nutrir. Empecé a buscar materiales educativos más avanzados. Iba a las librerías de viejo a comprar libros usados de ciencias, biología, anatomía. Santiago devoraba todo. A los 6 años se sabía el nombre de todos los huesos del cuerpo. A los 7 entendía cosas básicas de física y química. A los 8 ya decía que quería ser doctor. «Quiero ayudar a la gente, ma», me decía con esa voz que todavía le costaba pronunciar algunas letras, pero firme y segura. «Quiero curar a las personas». Yo miraba a ese niño chiquito, con sus rasgos de síndrome de Down, con sus limitaciones motoras, con su habla que todavía necesitaba terapia, y veía a un gigante. Veía a un niño que no dejaba que nada lo definiera más allá de sus sueños. La entrada a la primaria fue otro reto. Muchos maestros subestimaban a Santiago por su apariencia, por cómo hablaba, porque era un poco torpe al moverse. En las primeras semanas, la maestra de matemáticas me mandó llamar. «Señora Beatriz, yo creo que Santiago debería estar en una escuela de educación especial», me dijo con ese tonito de lástima que me reventaba. «No va a poder seguir el ritmo del grupo». Respiré hondo, controlando el coraje. «Maestra, con todo respeto, ¿usted le hizo algún examen de conocimientos antes de decir eso?» «Bueno, no específicamente, pero por su condición...» «Entonces hágalo», le dije tajante. «Evalúe lo que sabe de verdad y luego platicamos sobre dónde debe estar». Le hizo el examen, y casi se cae de la silla cuando vio que Santiago sacó bien todas las preguntas que eran para niños 2 años más grandes. No solo las sacó bien, sino que explicó formas diferentes de resolver los problemas. Desde ese día, los maestros empezaron a ver a Santiago con otros ojos, no con lástima, sino con respeto. Mientras tanto, yo seguía trabajando como loca. Limpiaba edificios, hacía el aseo en casas, lavaba ajeno los fines de semana. Todo para pagar las terapias de Santiago, los útiles, los libros que se devoraba. Envejecí rápido esos años. Me salieron canas antes de los 40. El cuerpo me dolía de tanto fregarle. La piel se me manchó del cansancio, pero cada vez que veía a Santiago con un libro nuevo, con los ojos brillándole de curiosidad, con esa sonrisota contándome algún descubrimiento científico, sabía que valía la pena partirse el lomo. Y Javier se esfumó de nuestras vidas. No llamó ni un solo cumpleaños. No mandó ni un regalo de Navidad. Le valió madre si el hijo estaba vivo o muerto. Para él dejamos de existir el día que Santiago nació. Supe por gente en común que se había vuelto a casar, esta vez con una mujer más joven y guapa, que tuvieron una hija, que presumía a la niña en todas las redes sociales, mostrándole al mundo que ahora sí tenía la familia perfecta que siempre quiso. No te voy a mentir, dolía. Dolía ver que él pudo seguir adelante, hacer la vida que quería, mientras yo me la rifaba sola para darle lo básico a nuestro hijo. Pero no dejé que ese dolor me comiera. Tenía cosas más importantes que hacer: cuidar a Santiago
y ayudarlo a alcanzar sus sueños. Cuando cumplió 10 años, la escuela me llamó a otra junta. Esta vez era para hablar de adelantarlo de año. Santiago está muy por encima del nivel de su grupo, explicó la directora. Ya domina todo el contenido de la primaria. Necesitamos pensar en retos más grandes para él. Fue así que a los 10 años, Santiago se saltó 2 grados y entró directo a la secundaria. Era el más chaparrito y el más diferente del salón, pero también el más listo. Los otros alumnos al principio se sacaron de onda. Algunos le hicieron bullying, le decían cosas horribles, pero cuando se dieron cuenta de que explicaba la materia mejor que el profe, que ayudaba a todos en los exámenes difíciles, se volvió como el héroe del salón. En la prepa, Santiago tenía un objetivo claro: entrar a medicina. Estudiaba con una disciplina que nunca vi en ningún adolescente. Se levantaba a las 5 de la mañana, estudiaba hasta las 7, se iba a la escuela, regresaba a las 6 de la tarde y le seguía hasta las 11 de la noche. Los fines de semana se iba a la biblioteca y se pasaba el día entero ahí. Yo trataba de convencerlo de que descansara un poco, que saliera con amigos, que hiciera cosas normales de chavos, pero él me miraba con esos ojos decididos y me decía: «Mamá, necesito probar que puedo. Necesito demostrarle a todos que el síndrome de Down no me define». El examen de admisión a la universidad fue una batalla, no porque Santiago no pudiera académicamente, era más que capaz, sino porque el mundo todavía no estaba listo para aceptar un médico con síndrome de Down. Recibimos llamadas de consejeros bien intencionados, diciendo que yo estaba ilusionando al muchacho, que medicina era imposible para alguien como él, que debería animarlo a buscar algo más adecuado a sus limitaciones. Yo oía todo calladita, y luego miraba a Santiago estudiando en la mesa de la cocina, rodeado de libros de biología y química, y pensaba: que se vayan al diablo con las limitaciones que le quieren poner. El día del examen lo acompañé hasta la puerta de la universidad. Estaba nervioso, sudando frío, pero decidido. «Yo puedo, ma», dijo, más para él que para mí. «Lo voy a lograr». Y lo logró. Cuando salieron los resultados y su nombre apareció en la lista de aceptados, caí de rodillas al suelo y lloré como nunca. No era llanto de tristeza o cansancio, era llanto de gratitud, de orgullo, de victoria. Santiago lo había logrado contra todos los pronósticos, contra todos los prejuicios, contra todas las expectativas bajas que el mundo tenía de él. Mi hijo se había ganado un lugar en la Facultad de Medicina de una de las mejores universidades del país. Entrar a la facultad fue otro universo de retos. Los compañeros eran en su mayoría chavos de dinero que venían de colegios privados caros, con papás médicos o empresarios. Santiago era el chavo pobre de barrio con síndrome de Down, que llegaba en camión después de 2 horas de viaje. Los primeros meses estuvieron canijos. Algunos profesores dudaban claramente de su capacidad. Algunos compañeros hacían comentarios gachos en los pasillos, pero Santiago tenía un arma que no se esperaban. Era mejor que todos ellos. En los primeros parciales sacó las calificaciones más altas del grupo. En las exposiciones demostraba un conocimiento tan profundo que dejaba hasta a los doctores con el ojo cuadrado. En las discusiones de casos clínicos siempre era el primero en dar con el diagnóstico correcto. En un año pasó de ser el chavo con síndrome de Down a el genio de la clase. Los mismos compañeros que se burlaban al principio ahora le pedían paro para estudiar. Los mismos profesores que dudaban ahora lo invitaban a proyectos de investigación. Yo seguía trabajando duro para ayudar a pagar sus gastos. La universidad era pública, pero había gastos de libros, materiales, pasajes. Santiago consiguió una beca, pero igual estábamos apretados. Yo hacía limpieza, cuidaba viejitos, cualquier chamba honesta que saliera. Mi cuerpo ya no aguantaba el ritmo de hacía 20 años. Mis manos vivían hinchadas de la artritis por tanta limpieza pesada. La espalda me mataba. Tomaba pastillas para el dolor diario, no más para poder jalar. Pero ver a mi hijo con su bata blanca, con el estetoscopio colgado al cuello, hacía que cualquier dolor valiera la pena. En tercer año, Santiago decidió especializarse en pediatría.
Quiero cuidar a niños como yo, mamá, me explicó. Quiero que sepan que pueden ser lo que quieran sin importar ningún diagnóstico. Fue cuando empezó a hacer sus prácticas en el Hospital General, el más importante de Puebla. Estaba en el último año cuando le ofrecieron hacer la residencia ahí mismo, en pediatría con enfoque en genética y desarrollo. Es el mejor programa de residencia del estado, me contó eufórico. Si logro entrar voy a poder especializarme exactamente en lo que quiero. Pasó el examen de residencia en primer lugar, entre más de 200 candidatos. El niño que fue rechazado por su propio padre por tener síndrome de Down, ahora era el médico residente más brillante del Hospital General. Cuando recibió su bata con el nombre bordado, Dr. Santiago Morales, residente de pediatría, lloré otra vez. 24 años de lucha, de sacrificio, de noches sin dormir, de trabajo pesado. Todo había valido la pena. Y así llegamos de vuelta a ese día en el hospital. Cuando Javier me preguntó por ese hijo defectuoso, yo solo le contesté, Santiago está muy bien, gracias. De hecho, trabaja aquí. Se rió en mi cara hasta que vio a Santiago salir de urgencias con su bata blanca impecable, el gafete de jefe de médicos colgando al cuello, seguido por 3 residentes que anotaban cada palabra que decía. La cara de Javier fue inolvidable. Se le cayó la mandíbula, se puso pálido como un muerto. Santiago me vio y se le iluminó la cara con esa sonrisota. Mamá, me dijo abrazándome, perdón por la tardanza, tuvimos una emergencia en terapia intensiva. Fue hasta que me soltó que se dio cuenta de Javier parado ahí. ¿Todo bien, ma? ¿Este señor te está molestando? Javier trató de hablar. Santiago, mi hijo. Mi hijo lo miró con una expresión neutra, profesional. Sí, soy el doctor Santiago Morales. ¿Usted es familiar de la paciente que acaba de ingresar? Yo soy tu padre. El silencio fue eterno. Santiago dejó de teclear en su tablet y levantó la vista. No, señor, usted no es mi padre. Mi padre murió antes de que yo naciera. Usted es nada más el hombre que abandonó a mi madre y a mí hace 18 años, porque yo no era lo suficientemente perfecto para usted. Los días siguientes fueron intensos. La hija de Javier, Sofía, tenía epilepsia grave. Santiago llevó el caso personalmente, no por Javier, sino por la niña inocente. Descubrió una malformación que otros médicos no vieron. Coordinó una cirugía que le salvó la vida. Javier intentó disculparse 1000 veces. Intentó reconectar, pero Santiago mantuvo su distancia profesional. Señor Javier, nuestra relación empieza y termina en este hospital con el tratamiento de su hija. No quiero sus disculpas. Tengo una madre maravillosa que fue papá y mamá para mí toda la vida. 3 meses después, Javier intentó hacer las paces con una donación grande al hospital para crear un fondo de investigación en epilepsia infantil a nombre de Santiago. Mi hijo aceptó. No por él, sino por los niños que se beneficiarían. En la ceremonia, Javier trató de verse importante, pero el que brillaba era Santiago. No mencionó a Javier ni una vez en su discurso, lo hizo irrelevante en su propia historia. Hoy, a mis 65 años, veo a mi hijo casado con una doctora maravillosa, salvando vidas, cambiando el mundo. Javier se quedó solo, enfermo, arrepentido. La vida le dio a cada quien lo que merecía. Y yo aprendí algo importante. Nunca dejes que nadie te diga lo que tu hijo puede o no puede lograr. El amor, la friega y la fe pueden con todo. Santiago me enseñó que la única discapacidad real es la falta de amor. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete. Y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. ¿El padre merecía perdón? Dime sí o no abajo. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido
es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.